presentada por la diputada María de Jesús Galicia Ramos y el diputado Faustino de la Cruz Pérez en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Adelante, diputada. Diputada Azucena Cisneros Cos, presidenta de la mesa directiva de la 60ª Legislatura del Estado de México. Presente. María de Jesús Galicia Ramos y Faustino de la Cruz Pérez, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 51, fracción 2, 57, 61, fracción primera y demás relativos aplicables en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28, fracción primera, 38, fracción segunda, 79 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como 68 del Reglamento del Poder Legislativo, ambos del Estado Libre y Soberano de México, someto a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de proyecto de decreto que se reforma en los artículos 14 y 29 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, para incorporar la figura de la revocación de mandato. Conforme a lo siguiente, exposición de motivos. La democracia es un sistema que implica el respeto de los derechos humanos básicos y las libertades civiles, la participación de la ciudadanía en la elección de los gobiernos. Sin embargo, en la actualidad, la sociedad mexicana se siente bastante inconforme respecto con el sistema, hecho que se confirma con algunos estudios e investigaciones que reprueban los indicadores democráticos del país. México cuenta con un sistema de gobierno democrático representativo, en donde la ciudadanía participa mediante el voto, eligiendo a los representantes, lo anterior en términos de la fracción primera del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra el derecho de las y los ciudadanos a votar y ser votados. El proceso histórico mexicano de transición en un régimen democrático lleva más de 50 años. Las reformas electorales impulsadas por amplios sectores de la sociedad civil significaron cambios sustantivos en las elecciones, en las relaciones, límites y atribuciones de las instituciones de nuestro país. La modernización en la política se concibe como la ocurrencia de cambios orientados hacia formas de organización libre y democrática. La amplia consolidación de la democracia directa y de la participación ciudadana consolida mecanismos para defender a la sociedad e intervenir en la toma de decisiones públicas. La soberanía reside en el pueblo, que al elegir a aquellas personas que dirigen sus destinos, les otorga un mandato programático e imperativo. Los electores pueden llamar a rendir cuentas a las autoridades elegidas por sus acciones u omisiones, pudiéndole revocar el mandato. Para entender la revocación de mandato es necesario adentrarse en los orígenes de los regímenes democráticos. Al respecto, Sartori habla de la democracia como el poder del pueblo, refiriéndose a la voz de la mayoría. No obstante, la filosofía política señala dos tipos de democracia: directa y representativa. La democracia directa es el mecanismo por el cual las y los ciudadanos toman decisiones públicas que atañen al control del gobierno, las decisiones con interés público y nacionales, que pueden o no convenir a la sociedad. La democracia representativa se basa en los mecanismos electorales donde el pueblo elige a sus representantes por la vía institucional. Ahora bien, no significa falta de legitimación y soberanía en el país, más bien apunta a fortalecer cualquiera de las dos formas democráticas de la estructura del sistema político. Al respecto,
conviene considerar la línea de la democracia directa para atender a la revocación de mandato como un mecanismo de participación ciudadana, como lo son el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular. Además, la democracia debe existir como un ejercicio permanente en la participación social, sin reducirse el periodo de elecciones, e incluso hay quien confunde que la democracia es únicamente ir a votar, cuando el espíritu de la misma es que las decisiones que se tomen deben ser de las y los ciudadanos en todos los aspectos. Si lo analizamos detenidamente, la participación ciudadana va de la mano con todos los derechos humanos, tal como el derecho a la igualdad, a la libertad, a la vida, a la seguridad social, a la no discriminación, etcétera. Así, por ejemplo, hay participación ciudadana, hay igualdad, por tanto, hay libertad. Darles elementos a las y los ciudadanos para que sean escuchados y tomados en cuenta es algo que nosotros como legisladores debemos siempre priorizar, pues en la medida de que existen instrumentos para participar, en esa misma medida motivaremos a que todas las personas como sociedad nos interesemos por la construcción y mejora de la misma. Hoy por hoy podemos decir que los derechos humanos consisten en exigencias mínimas de la conducta aceptable, que por desgracia muchas veces son catálogo de metas y de aspiraciones deseables que trazan límites a lo que se puede hacer o no hacer justificadamente. Solamente cuando estos se encuentran protegidos por el derecho se convierten en una fuente de deberes que como gobierno se obliga entonces a cumplir. Y hago énfasis en esto, pues es por ello que debemos dejar asentado en la Ley de Participación Ciudadana debe ser considerada un derecho humano y de quienes debe ser plasmada en la ley para que se respete como se merece. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México no prevé la figura de revocación de mandato, únicamente alude al referéndum y la consulta popular como instrumento de participación ciudadana. Cabe mencionar que en años recientes las instituciones políticas en América Latina han utilizado constituciones para remover del cargo a los titulares del Ejecutivo mediante 3 vías: el juicio político, la revocación de mandato o la renuncia del presidente. La revocación de mandato es un mecanismo de democracia directa a través del cual el electorado puede votar para decidir si algún mandatario debe ser removido de su cargo antes de concluir su periodo original. Un mandatario, en términos genéricos, es aquella persona con capacidad para tomar decisiones de gran relevancia durante el tiempo que dure su poder. En el aspecto político, un mandatario es la persona que lidera el poder ejecutivo de una nación, estado o localidad. Razón por la cual en esta iniciativa se propone incorporar la revocación de mandato como un instrumento de la ciudadanía para poder respaldar en sentido afirmativo o negativo el cargo que otorga mediante elección directa al gobernador del estado o a los presidentes municipales. El pasado 28 de agosto del presente año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la revocación de mandato de servidores públicos de la Ciudad de México, figura que está contemplada en la Constitución de la Ciudad de México y que fue impugnada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República. Los ministros desestimaron las impugnaciones promovida en contra de la revocación de mandato. El proyecto que presentó el ministro Javier Lainez sostenía que la misma es una forma de democracia directa. En defensa de su proyecto, el ministro Lainez dijo que esta figura no se asemeja al juicio político, como alegó la Procuraduría General de la República.
en la demanda de acciones de inconstitucionalidad contra la Constitución capitalina. Ahora bien, podemos decir que las consecuencias jurídicas de esta iniciativa, en caso de ser aprobada, sin dudarlo, consideraría nuevos avances significativos en materia de protección de los derechos políticos y civiles de la población en general. Asimismo, tendría grandes beneficios a la ciudadanía, ya que la ventaja recaería en el ámbito social, pues lo que se busca en ella es garantizar el derecho a la participación ciudadana a fin de que ésta sea un instrumento que permita el reconocimiento del derecho humano a incidir en la toma de decisiones. La presente propuesta se encuentra estrechamente vinculada con la iniciativa de proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 14 y 29, fracción séptima y octava de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, presentada el 14 de diciembre del presente año por la diputada Karina Labastida Sotelo, en representación del Grupo Parlamentario de Morena. Por lo anterior, ponemos